Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Por los designios del Señor, seguimos reunidos hoy, el día domingo. Seguimos estudiando esta primera carta de Juan, esta epístola de Juan, de las tres que escribió él. Una carta que, como ya habíamos dicho en las introducciones pasadas, es una carta que está escrito para que usted esté gozoso de saber que es salvo. Amén. No es para poner condenación, no es para poner duda en su corazón, es para que usted se sienta gozoso de que usted es salvo. Y también uno de los objetivos de esta carta es para reconocer, ¿sí?, quién es salvo y quién no es salvo. Allá en la iglesia, el oyente que estaba escuchando esta carta, pues está también de alguna manera apesumbrado, ¿no? Porque muchos se fueron de la iglesia, ¿sí? Y hay que darles, a través de la palabra, a través de las escrituras, darles certeza realmente de qué es lo que ha pasado en esta situación. El apóstol Juan, ya anciano, podríamos decir así, se consideraba padre de la iglesia o de los lectores que están escuchando aquellos. Por eso es que la anterior semana habíamos hecho el estudio de cómo como un padre, ¿sí?, tomando como referencia el día de hoy, que se recuerda el Día del Padre aquí en Bolivia, un padre siempre quiere que crezcan sus hijos, ¿sí? En este caso, en este contexto, que crezcan espiritualmente y no se queden niños, no se queden dependientes, sino que ellos vayan fortaleciéndose espiritualmente y por qué no llegar a esa madurez, ¿sí?, que hemos nosotros estudiado, ¿sí?, de tener el pensamiento de ser ya una relación, una comunión tan íntima con Dios, ¿sí?, como un padre. No quiere que se queden como hijitos. Entonces, por eso en su amor el apóstol Juan empieza a decirle hijitos, ¿no es cierto? Hijitos. Pero ¿cuál es el común denominador de los hijitos, de los jóvenes y de los padres? ¿Saben cuál es? ¿Sí? Que todos pertenecen a la familia de Dios. En toda iglesia de Cristo, ¿sí?, siempre va a haber estas tres categorías. Tendría que haber estas tres categorías de cristianos en cuanto a madurez espiritual. No podemos nosotros como pastor pretender que todos son jóvenes, jóvenes en el aspecto espiritual de fortaleza o padres, sino en toda iglesia hay hijitos, hay jóvenes y hay padres. Pero sí, el común denominador de ambas categorías, ¿sí?, es que todos tienen un padre, ¿sí?, un padre. Ahora, el padre quiere que todos crezcan, vuelvo a repetir. Hoy, Día del Padre, en esta nación de Bolivia, tienes que agradecer a Dios que Dios te ha dado un padre, ¿no es cierto? No juzgue a su padre, porque usted más que otros saben y conocen que todos actúan conforme a su naturaleza. Tu papá, o aquel que no es creyente, sale todos los días de su casa, sale por esas tres avenidas que el mundo ofrece. ¿Cuáles son esas tres avenidas? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todos enfrentamos aquello, pero nosotros como cristianos ya reconocemos que hay esos tres caminos que te van a llevar a la perdición, ¿ok? Entonces, cuando Juan está hablando esta carta, ¿sí?, ahora, después de hablar sobre el crecimiento espiritual que debe haber en la familia de Dios, ¿no es cierto?, también está mostrando, ¿sí?, o está presentando otra prueba más para identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. Pero más allá de identificar o de que tú veas al de lado si eso no es, ¿sí?, te está dando a ti para que tú puedas examinarte realmente si eres un verdadero cristiano o no. Pero muchos, lamentablemente, en la iglesia, al escuchar estos estudios o esta carta, ¿sí?, en vez de salir gozosos, porque esa es la intención de Juan, que salgas gozoso. Por eso dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que tú te sientas gozoso de que eres un cristiano. ¿Me entiendes? Para que sepas realmente que tienes vida eterna,
Pero Juan, como buen papá, no les va a mentir a sus lectores. No les va a mostrar esta carta para que ellos se sientan más bien más duda en su corazón. No, ellos quieren que se sientan gozosos. Y si tú, al discernir las escrituras, al ver que te estás reflejando en estas pruebas que te muestra, pues tienes una opción de arrepentirte. Pero arrepentirte genuinamente para ser realmente parte de la familia de Dios. Muchos de estos lectores, hemos ido estudiando, ¿sí? Muchos de estos lectores, es más, la mayoría, todos los que estaban en esta iglesia, decían ser cristianos, decían ser verdaderos hijos de Dios. Pero Juan tiene que confrontarles y tiene que decirles, no todos son hijos de Dios. Si decís, o sea, si uno dice, uno puede decir que es cristiano, como te lo dice todo el mundo, pero no todo el mundo es, ¿me entiendes? Agradezcamos a Dios que nosotros reconocemos, ¿sí?, en qué camino estamos andando. Ahora, hay esos tres caminos que nos presenta el mundo, ¿sí?, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí?, van a seguir tentándonos a nosotros. No quiere decir que no va a haber esa tentación de querer seguir la vanidad de este mundo o ir tras los deseos de los ojos. Ahora, no todo deseo es malo, también todo deseo es bueno, ¿no es cierto? Depende vos a qué lado te inclinas. Ahora, las personas actúan como actúan, ¿por qué? Porque en su corazón está. De ahí salen los malos deseos, los pleitos, las contiendas. De ahí sale. Por eso el hombre no debe culpar lo que uno es, ni a la familia, no tiene que culpar, otros culpan a Dios. ¿Y por qué Dios permitió que haya pecado? ¿Por qué Dios permitió que haya el mal? Etcétera, etcétera. No puedes culpar a las circunstancias, no puedes culpar ni a Dios, ni a las circunstancias, ni a la familia, ¿sí? Sino que de tu corazón, dice la Biblia, Jesús es bien claro en Marcos, de tu corazón salen. No lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre contamina al hombre. Entonces, nosotros debemos agradecer que ahora, ¿sí?, ya no somos del mundo. Vivimos en este mundo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque está hablando ahora de esta prueba que Juan está mostrando en estos versículos, que van a ayudar a identificar si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Ya hemos hablado en las anteriores clases, hay pruebas, tanto doctrinales como morales, para identificar si eres o no eres cristiano. En cuanto a las pruebas doctrinales, hemos dicho, nos muestra, o que ya hemos estudiado, es el concepto que uno tiene acerca del Señor Jesucristo. Es una prueba, porque no todos piensan, o no todos reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Reconocen que es el Hijo de Dios, pero no su libertador, no aquel que se entregó, fue el sacrificio para redimirnos. Pruebas doctrinales que Juan ya habló en el capítulo 1, en cuanto, por ejemplo, también al concepto que una persona tiene en relación al pecado, porque otros creen que no es pecado lo que hacen o lo que piensan, pero ahí nos muestra Juan, ¿no es cierto?, que si quieres saber si eres cristiano, tú debes reconocer que eres un pecador, que has nacido en pecado y necesitas un Salvador. Y es más, una vez que te conviertes a Cristo, ¿sí?, tienes que seguir confesando tus pecados. ¿Por qué? Porque sigues pecando. Y si tú dices, yo no peco, pues mentiroso eres y la verdad no está en ti. Dice, no es cierto. Son pruebas doctrinales que muestra Juan. Y luego de darles a conocer las pruebas doctrinales, empieza a darles a conocer las pruebas morales, vale decir, otra de las pruebas para saber si eres o no eres cristiano, habíamos dicho cuál es, la obediencia, ¿no es cierto? Si eres realmente hijo de Dios, pues vas a obedecer los mandamientos de Dios, vas a andar como Él anduvo, en la medida de tu caminar. Y hemos especificado, nunca vamos a alcanzar a la estatura de Cristo,
Pero la obediencia es una de las muestras para reconocer si eres realmente cristiano o no eres cristiano. Y habíamos hablado también de una otra muestra, otra prueba para reconocer si eres cristiano. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Primero hablamos de la obediencia. La segunda, ¿cuál era? Recuerda, el amor, ¿sí? Una de las, podríamos decir, una de las muestras para reconocer si eres o no eres cristiano es el amor de Dios que debe expresarse en ti. Si tú amas a tu hermano, dice, tú amas a tu prójimo, eres de Dios, ¿me entiendes? Y va a hablar mucho más del amor más adelante, Juan, mucho más exhaustivo más adelante. Entonces, si tú dices que amas y realmente no amas a tu prójimo, entonces no eres de él, o sea, no eres cristiano. Y ahora, y también hemos hablado, ¿sí? Otra de las pruebas para realmente saber que eres cristiano es que creces espiritualmente. Porque el que tiene vida, en el que hay vida hay crecimiento, ¿no es cierto? Donde hay crecimiento hay vida. Por tanto, un verdadero creyente siempre va a crecer espiritualmente, va a llegar a crecer espiritualmente. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos. Cada día, por eso dice, todo aquel que tiene esa esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y ahora va a presentar en los versículos, solo hoy voy a dar como un tipo de, un estudio más panorámico, general, porque la siguiente vamos a seguir yendo a estos versículos. Ahora, Juan va a presentar aquí la prueba del cristianismo verdadero en relación a que el individuo tenga con el mundo. Resumiendo, el versículo 15, si tú ves aquí hay un mandato que Dios tiene, no es una sugerencia o esta parte, este versículo, no es una sugerencia, es un imperativo, es un mandato que Dios da, ¿sí? El cual te va a mostrar realmente para saber si eres o no eres cristiano, o para reconocer a otros si son o no son cristianos. ¿Me entiendes? Y el versículo 15, por ejemplo, ¿qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. O sea, vale decir que una de las pruebas para saber si eres creyente, dice que si tú amas al mundo, claro, hoy vamos a identificar a qué se refiere con esta palabra mundo, ¿sí? Si tú amas al mundo o las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces no eres cristiano, porque ambos no se compatibilizan, no son, es como el agua y el aceite, o amas a Dios o amas al mundo. Obviamente, cuando hablo de mundo aquí, tienes que entender que no se está refiriendo, más adelante vamos a ver quizá, no se está refiriendo a la creación, no se está refiriendo al sol, las montañas, los mares, los ríos, ¿me entiendes? No se está refiriendo a la creación. Más bien dice, todos deben glorificar a Dios, la creación debe glorificar a Dios, manda, ¿no? El Salmo, ese Salmo 19, ¿no? Habla cómo se debe glorificar a Dios, su creación glorifica a Dios. No se está refiriéndose tampoco el mundo, acá Juan no se está refiriendo al mundo de los hombres, vale decir. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Uno podría decir, no, pero aquí dice, no, amó. No se está refiriendo a la creación de los hombres. Juan se está refiriéndose a un sistema, a una ideología, a una estructura, a
a creencias humanas, a ideas humanas, a sabidurías humanas, a filosofías humanas que van en contra de Dios, en contra de su palabra. Cuando con mi esposa vemos algo terrible en la televisión, o sea, alguna situación de homosexualidad o de robo, de asesinato, de lo que sea, ¿no? Sacamos de una frase de una película nosotros. Qué asco está este mundo, decimos. O sea, es una frase que sacamos de una película del Regalo Prometido, cuando mandan una bomba ahí, ¿no? Y decimos. Y cuando vemos algo así en noticias o vemos algo que va en contra de lo que nosotros conocemos a través de su palabra, en contra de lo que va en contra de Dios en realidad, ¿sí? Siempre sale esa expresión nuestra, ¿no? Qué asco está este mundo, decimos, ¿no? Cuando vemos personas que realmente están quebrantando las leyes, los principios de Dios, decimos, qué asco está este mundo. Entonces, en estos versículos vamos a ver cómo Dios, el amor que Dios aborrece. Ahora uno podría decir, pero ¿Dios odia algo? Sí. Así como Él ama perfectamente, también odia perfectamente. Entonces, uno podría decir, pero Dios es amor. Dice, sí, aquí vamos a encontrar en este estudio que estamos haciendo en la primera carta, muchos versículos en los cuales manifiesta que Dios es amor. Pero también Dios puede odiar. Odia, por ejemplo, el divorcio. Odia, por ejemplo, la religión falsa, Apocalipsis 2:6. Odia a Dios, por ejemplo, la idolatría, Jeremías 44, 3 y 4. Quizá también podríamos irnos, ya que tengo ahí la Biblia, a Proverbios capítulo 6, y aquí vamos a ver cómo es que, bueno, solo para entender que también puede odiar Dios, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, poniendo énfasis a lo que va a decir. Los ojos altivos, ¿qué aborrece Jehová? Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para coser al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Te das cuenta? 6 cosas aborrece Dios, 6 cosas odia a Dios. Y aún 7, dice, eso es para poner, simplemente para poner énfasis en estas 6 cosas. Abomina su alma. Entonces, así como odia estas 6 cosas, así como odia el divorcio, así como odia las religiones falsas, así como odia la idolatría, también Dios odia el amor al mundo. Pero ojo, vuelvo a repetir, cuando estamos aquí hablando de mundo, no estamos hablando de la creación, ¿sí? De todo lo que Dios creó. Tampoco estamos hablando del mundo de los hombres. Aquí se está refiriendo a ese sistema de maldad que se opone a Dios. ¿Me están entendiendo? A ese sistema de maldad que se opone a Dios. Vuelvo a reiterar, no se está refiriendo al mundo creado, tampoco se está refiriendo al mundo de los hombres, sino al sistema que Satanás controla, al sistema de ideologías, filosofías humanas que Satanás maneja y manipula. Este es el sistema que está dominando el mundo. Sabiduría humana. A eso se refiere el mundo, sabiduría humana, que va en contra de Dios, que va contra los principios de Dios. Ideas humanas que van contra Dios, contra su palabra. Religiones humanas que no reconocen a Dios
como el único Dios y verdadero. A esas teorías humanas, a esas filosofías humanas, en síntesis, cuando Juan se está refiriendo a no améis al mundo, vuelvo a reiterar, se está refiriendo a todas esas representaciones del mundo, que representan todas las ideas, todos los dogmas de los incrédulos que a menudo, desde un punto de vista elitista, se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Estás entendiendo entonces? ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo aquí? No améis al mundo. Entonces, yendo aquí a la primera carta de Juan, cuando dice no améis al mundo, entendemos entonces que se está refiriendo a este sistema. ¿Ok? Y Dios presenta a los lectores, o sea, a través de Juan, de los escritos de Juan, un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? No amar al mundo. Ahora, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Hemos leído varias veces aquel. ¿Estamos bien? Entonces hay un mandato, ¿sí? Hay un mandato. Entonces, este mundo del que habla Juan es ese sistema universal, invisible y espiritual de maldad. Es ese cosmos, ¿sí? Ese orden mundial del cual gobierna ¿quién? Satanás, el príncipe de este mundo, ¿sí? Nosotros no podemos estar de acuerdo en ideologías, filosofías, en creencias, en ideas, ¿sí? Ahora ya hay un tercer género. Ese es el mundo, ¿ok? Respete su manera de ser. Ese es ese sistema, esas ideas mentirosas que van en contra de su palabra, en contra de Dios, ¿ok? A eso se refiere, contra eso debemos luchar, podríamos decir así, no ir a los sesos y empezar a hacer cosas ahí, atar, desatar, etcétera, etcétera. Sí, debemos luchar contra esos argumentos, como dice, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 10, antes de entrar. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículos, vamos a leer del 3 al 5. Y aquí vamos a ver ese sistema de maldad que se opone a Dios. 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, vamos a leer, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando, ¿qué cosa? Argumentos, ¿sí? Argumentos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, todo tipo de argumentos, ideas, filosofías, teorías, sabiduría humana, ¿sí? Que van en contra de Dios. Eso es el mundo al cual se está refiriendo Juan, no a las cosas creadas, ¿sí? Ni al mundo de los hombres. Es más, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, al hombre, ¿sí? Pero este sistema es contrario a Dios. Ahora, hay un mandato que nos da Dios. No, usted ya no puede amar al mundo. Ahora, y si usted ama al mundo, ¿qué dice el versículo que hemos leído? El versículo 15. O sea, más allá de ser enemigo, usted no es pues cristiano, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿Te das cuenta? Si usted ama al mundo, o sea, entonces, discúlpame, Juan quiere ser bien claro. El amor del Padre no está en él. Demas nunca fue cristiano. Nunca perdió su salvación. ¿Por qué? Porque nunca era verdadero creyente. Habrá estado con Pablo, habrás ayudado en el ministerio. Quizá en algún momento, incluso hasta le felicitó por el Día del Padre. Bueno, estoy diciendo nomás con relación a lo que estamos pasando. Quizá en algún momento le habrá dicho, qué buen maestro eres, Pablo. Qué buen hermano eres, Pablo. Quizá en algún momento le habrá dicho cosas así. ¿Entiendes? Pero nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque amó más al mundo, ¿no es cierto? Y se fue ¿a dónde? A Tesalónica, etcétera, etcétera. Demas me ha desamparado, sí, y Pablo es bien claro al señalar que amó más al mundo, las cosas de este mundo. Él prefirió ir por esas tres avenidas o abrir esas tres puertas, ¿sí? Él prefirió ir por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad o la vanagloria de la vida. Eso demostró que Demas nunca fue cristiano, aunque estuvo con Pablo en el ministerio, y no sabemos qué tantos años o qué tiempo ha debido estar. Y en ese momento, o sea, Demas engañó a todo el mundo, e incluso engañó a Pablo hasta que se manifestase, engañó a los hermanos de la iglesia, engañó a todos, ¿te das cuenta? Hasta el momento en que salió se manifestó su verdadera naturaleza, y por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Pablo no está hablando conforme a su pensamiento, toda la palabra es inspirada por Dios, es bien claro y bien certero en decir, Demas, ¿sí? Se ha ido, amó más las cosas de este mundo. Igual Juan va a decir de los otros, cuando dice en 2 capítulo 2, versículo 19, ¿sí? Y esto tenía que pasar para que se manifestasen que estos no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. Ahora, quizá muchos no se fueron porque a libertad amaron más las cosas de este mundo, y a veces creemos mal, y la siguiente, que si Dios quiere, vamos a hablar mucho de aquello, no siempre los deseos de los ojos o los deseos de la carne, a veces se refiere, muchos creen que solo se refiere a la sexualidad, pero no es así, porque puede haber deseos en muchas cosas. Ahora, no es malo desear, vuelvo a repetir, depende en qué contexto tú deseas. Desear comer, ¿es malo? No es malo desear comer. Pero la gula, como llaman gula, ¿no es cierto? Ya es malo. Y es malo. ¿Desear casarse es malo? No. Pero quizá tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sí, ya está mal. Entonces, Juan quiere ser certero en darles aquello, ¿sí? En decir, mira, te voy a mostrar, parafraseando, ¿sí? Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. No eres cristiano. Ahora, ¿vas a ser tentado por esas tres cosas? Sí. Por eso usted y yo, todos salimos. De esta puerta salimos y hay tres avenidas ahí. Las tres avenidas del mundo. Están ahí los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí o no? Están ahí. Y van a estar ahí. Ahora, dependerá de ti realmente, ¿no es cierto? Si vas a seguir en ese camino, dejando las cosas de Dios, y vas a seguir en esas tres avenidas, tres caminos, y te va a llevar a la perdición. Te va a llevar a la perdición. Entonces, Juan, ya yendo al versículo 15, al versículo 16, nos muestra razones por qué es imposible para un hijo de Dios amar al mundo.
o nos muestra 4 razones por las que un hijo de Dios ame al mundo, o razones de por qué los creyentes no deben amar al mundo. ¿Por qué no debemos nosotros amar al mundo si somos cristianos, si decimos que somos creyentes? ¿Por qué no debemos amar al mundo? Una de las primeras razones es que un cristiano no ama al mundo por lo que éste representa. ¿Me entiendes? En los versículos anteriores que habíamos leído, versículos del 12 al 14, hemos hablado de que ahí nos muestra que somos parte de la familia de Dios, ya seamos hijitos, jóvenes o padres, espiritualmente, ¿no es cierto o no? Pero más adelante dice, no podemos nosotros amar al mundo porque el mundo que representa, ideologías, pensamientos, filosofías, creencias, y nosotros ya no somos de ese mundo, ¿no es cierto o no? ¿O no es así? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. O sea, yo no puedo amar al mundo por lo que el mundo mismo representa como mundo. Yo no puedo estar de acuerdo con las ideas, filosofías, creencias, vanidades, sabiduría, no puedo. ¿Por qué? Porque ya soy cristiano. Yo tengo que inclinarme por la sabiduría divina, ya no por la sabiduría humana. ¿Me entiendes? Mis deseos ahora son muy diferentes a los deseos antes de ser cristiano. Ahora quizá yo le pido a Dios, ¿no? Como dicen las Escrituras, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, ya no pertenezco, ya no me va a interesar leer filosofías humanas, ideas humanas, pensamientos humanos, leyes humanas, así que van en contra de Dios. Entonces, no podemos amar nosotros al mundo por el mismo hecho de lo que el mundo representa. El mundo está injertado ¿en dónde? En el maligno. Hemos sido claros, ¿no es cierto? Está bajo su poder. Y su propósito de ese mundo, de ese sistema de ideas, de pensamientos, de ideologías, etcétera, ¿qué es? Es oponerse a la verdad, ¿no es cierto? ¿A la verdad de qué? De Dios, y sustituir la verdad con mentiras. Y lo hizo desde el Edén. Desde el Edén. Entonces, siguen y son inspirados por el padre de mentira. Ahora, todos los que no son salvos están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Efesios 2, versículo 1 y 2. Entonces yo no puedo amar al mundo por lo que el mundo representa. Una de las primeras razones. Entonces, no voy a amar. Fíjate en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, ¿sabes qué? El mundo domina a los incrédulos. ¿Por qué domina y no? Pero no me domina a mí, porque vosotros, hijitos, sabéis, ¿sí? Porque vosotros, jóvenes, ya han vencido al maligno, ya no están bajo el dominio del maligno. Vosotros, padres, ¿sí? Ya no están bajo este sistema maldito, ¿sí? Porque han conocido al que era desde el principio. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros como cristianos no podemos amar al mundo por lo que el mundo mismo representa, ese cosmos de maldad que va en contra de las leyes de Dios, de los principios de Dios, de su palabra, y sobre todo va en contra de Dios. No podemos amar al mundo. Si eres cristiano, ¿sí? No puedes amar al mundo. Segundo, no amamos al mundo como cristianos por lo que nosotros somos. ¿Qué eres tú?
somos hijos de Dios, ya. Puedes estar en la categoría de hijitos, que no quieres crecer. Puedes estar quizá en la categoría de joven, que ya has vencido al maligno, que resistes al maligno. O quizá eres mucho más bienaventurado, ¿sí? Por la gracia de Dios puedes llegar a ser ese padre, en comunión, en intimidad con Dios, pero eres parte de la familia de Dios. Y nosotros somos de la familia de Dios, ¿por medio de qué? De Jesucristo, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. No amamos al mundo porque pertenecemos ahora a la familia de Dios. Ya somos linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa. Ya Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En tanto, no amamos al mundo debido a que somos creyentes. Somos de la familia de Dios. Hemos vencido al maligno. ¿Quién controla este mundo? Ya nosotros ahora debe controlarnos el Espíritu Santo, Dios. Amén. Entonces, por eso no podemos, como cristianos nosotros, amar por lo que representa el mundo o por lo que es el mundo. Tampoco no amamos al mundo como cristianos por lo que nosotros somos. Somos. Sentite pues gozoso, soy. Ya quizá tienes tus luchas, tienes tus fallas, pero soy hijo de Dios. Ya quizá me he quedado ahorita, como te digo, en la categoría de hijito. Quizá estoy en la categoría un poco más. Mi deseo va a ser que yo crezca espiritualmente, siempre, y no voy a terminar de crecer. Pero hay un deseo en mí. ¿Ese es un deseo bueno? Sí, ¿no es cierto? Crecer espiritualmente. Lo que no quiero es desear en aquello que muestra Juan, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en esas cosas que el mundo ofrece. No quiero desear en esas cosas, quiero menguar en esas cosas. Eso no quiere decir que no voy a ser tentado. Y no quiere decir que alguna vez voy a incluso cometer o llegar a hacer algo que no le agrade. Pero mi deseo siempre va a ser agradar a Dios. Porque en algún momento vamos a seguir en Romanos 7, miserable de mí. Entonces no podemos amar al mundo, ¿sí? Porque ya no somos de este mundo, ¿entiende? Ya no somos de este mundo. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no somos tentados por el mundo, por sus atracciones que nos presenta el mundo. Somos tentados. Y es más, el mundo es sumamente seductivo, atractivo, es seductor. Y te digo, honesta, vas a trastabillar incluso en alguna cosa. No estamos quitando, no puedo ser tentado. No, vas a trastabillar, ¿sí? Pero otra cosa es, ¿qué cosa? Amar el mundo. Y tú te das cuenta. Te vas a dar cuenta. Te vas a sentir por eso hasta miserable, te vas a sentir hasta merecedor, te vas a sentir terrible. ¿No es cierto? Entonces, no amamos al mundo como cristianos por lo que nosotros no somos. Tercero, no amamos al mundo por lo que éste causa, debido a lo que el mundo hace. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué causa? ¿Qué hace el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí Juan describe esos tres caminos, no sé llamarlo, tres puertas, tres áreas, ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no voy a hablar mucho sobre esto, ¿sabes por qué? Porque la siguiente vamos a detallar con mucho más profundidad, porque a veces podemos malentender esto. A veces nos queremos ir solamente a los deseos de
de la carne a todo lo que es sexualidad. Pero no siempre es todo lo que es sexualidad, ¿sí? Porque puedes desear vos muchas cosas. No solo en el ámbito sexual. Porque puede haber visiones seductivas que nos pueden mover a todo tipo de pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que el mundo hace. Por eso no debemos amar el mundo de los deseos de la carne. Cuando usted ve ahí, cuando usted ve sus TikToks nomás, que viene a ser una de las herramientas más duras y más crueles y más pervertidas y más dañinas en esta generación actual, ¿sí? Cuanto más muevas tu cuerpo y menos muestres, ¿sí?, más vistos tiene. ¿No es cierto o no? Pero mira, si tú eres cristiano, dice, ¿no es cierto?, esas cosas son atractivas, tentativas, o sea, son seductoras. Hay una naturaleza que está aquí, ¿me entiendes? Pero como cristiano tienes que aprender a odiar esas cosas porque ya no eres de este mundo. Y el mundo, y tú no puedes amar al mundo por lo que este causa. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, como no proviene del Padre, yo no puedo amar algo que no provenga del Padre. Te voy a dejar esa pausa, como te digo. Más adelante vamos a desglosar con mucho más, algo más de profundidad estas tres categorías, estas tres avenidas que el mundo te ofrece. Porque de ahí va a salir toda tu cardiología humana va a manifestarse. Porque fíjate tú, cuando sales ¿por qué estudias? O sea, ya está bien estudiar, ser profesional, ser un bueno, pero que llegue a ser eso tu vanidad, tu orgullo, ya te estás saliendo de los propósitos de Dios. ¿Me entiendes? Está bien desear, comer, un pique a lo máximo, pero ya llegar a la gula, llegar a querer ya sobrepasar los límites, ya no está bien. ¿Acaso yo no deseo tener una linda casa, una buena casa? ¿Acaso Dios me dice, ay, tú estás amando al mundo? No, pero ya extralimitarme, ¿me entiendes? Ya ser vanidoso, en eso ya llega al extremo, o sea, ya pasas de lo que es normal. Ya pasas, por eso tenemos que hablar un poquito con mayor profundidad la siguiente, ¿ok? Entonces yo como cristiano no amamos al mundo por lo que este causa, lujuria en la carne, visiones seductivas, ¿sí?, gratificaciones propias, orgullo en las personas. No puedo yo amar al mundo que destruya a mis hijos. ¿Entiendes? No puedo yo amar a eso que está destruyendo los pensamientos de los niños. No puedo yo amar esas ideologías que están plasmando, por ejemplo, por lo que ahora los maestros están luchando. No puedo yo amar, no puedo estar de acuerdo porque están sobrepasando la autoridad. ¿Te acuerdas cuando hablé de autoridad? Sí, está bien, tienen autoridad, pero una autoridad pues que tiene una esfera. No puedo yo estar de acuerdo con esas doctrinas, ideologías, pensamientos. Obvio, el mundo siempre va a atacar, no quieren moldearse, no quieren evolucionar, no quieren, dos palabras utilizan, no pueden, no quieren actualizarse, no quieren ir en pos de la modernidad. No puedo estar de acuerdo en hablarle a Eliú sobre artefactos que puedan darle placer desde chiquito, ¿me entiendes? No puedo, o sea, no puedo, es porque porque todo tiene su tiempo, su edad, su momento. No puedo hablar de satisfacciones íntimas que puede lograr una niña de 5, de 6, no puedo porque no está de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, a eso es lo que me quiero. No podemos amar al mundo por lo que éste causa.
este sistema. Vuelvo a repetir, el mundo no está hablando de la creación ni de la creación de los hombres, sino del sistema, de esas ideologías, de esos pensamientos, de esa sabiduría humana que lo disfrazan. Tampoco puedo amar como creyente, no amamos al mundo por el destino que le espera al mundo. ¿Qué dice el versículo 17? Y el mundo pasa, ¿sí? Y esta palabra pasa, en el griego es desintegrar, todo se está desintegrando, va a pasar, ¿ok? El mundo pasa y sus deseos. Muy bien, ok, hay personas que han elegido seguir hasta lo más profundo en satisfacer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, la vanagloria de la vida. Pero eso va a pasar, ok, va a pasar, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. O sea, el ser humano fue creado, tuvo un principio, pero no tiene fin. ¿Vas a morir? Sí, eso no quiere decir que ya quedes ahí. Nosotros creemos lo que dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Creemos lo que dice, si no me equivoco, en segunda de Tesalonicenses, ahorita me fijo, o primera o segunda. Segunda de Tesalonicenses 1:6, voy a leer al 9, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Énfasis en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Entendemos, no es cierto? Que el mundo y sus deseos van a pasar. Pero nosotros, los que somos cristianos, vamos a permanecer con Él para siempre. ¿Dónde? En la eternidad, en el cielo. Y aquellos que han seguido al mundo, han seguido sus deseos, tienen un fin, que es el infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? En el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 6, versículo 40, dice esto: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad? Que yo reconozca a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mientras esté en este mundo, ¿sí? Mientras esté en este mundo va a pasar y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, permanece para siempre. Vamos a permanecer en la familia de Dios por toda la eternidad. ¡Qué bendición! La nuestra. Ahora, ¿cuántos versículos en la Biblia hay de que un día toda esta creación va a quedar en nada? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, ya que estoy aquí, estoy cerquita en
¿Qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice, hablando de los creyentes, esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Recuerda, hijos, estás redimiendo bien el tiempo. ¿Sí? El mundo va a pasar. ¿Cuántos años tú ya tienes? Yo estoy más cerca que ustedes, bueno, hablando en lo natural. ¿Sí? No es nada comparado con la eternidad. Ayer mandé el video de Lázaro y el rico. ¿Qué no daría el rico por tener una segunda oportunidad? Aunque ha tenido en la tierra miles de oportunidades, porque él reconoció a Padre Abraham. Entonces no podemos amar al mundo por lo que el mundo es, por lo que nosotros somos, por lo que el mundo hace y porque su destino es muy distinto al nuestro. Nuestro destino es muy distinto al nuestro. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Si usted cree en Jesús, ¿sí?, es que hay ese lugar. Ahorita que hay una lucha en todo creyente, hay una lucha y va a haber esa lucha. Porque ahí tú sales de la puerta de esta iglesia, de este lugar, o de tu casa, sales aquí, que hay 3 avenidas que te llevan a la perdición. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Pero hay un solo camino que te lleva a la vida eterna, que te lleva al cielo. Y ese camino es Cristo. ¿Sí? Cristo, al que hemos decidido seguir. Temas en algún momento, yo me imagino, en algún momento, ¿sí?, volvió en sí a lo que era su naturaleza. Y no sé, ¿cuántos años habrá disfrutado quizá de las cosas de este mundo? Para él, ¿no? O sea, entendiendo, dijo, estoy perdiendo mi juventud viniendo a la iglesia, ayudando en la iglesia. Quizá en su pensamiento estaba, ¿no? Y si no hay Dios, y si todo lo que me dicen es mentira, en vez de estar disfrutando mi juventud, como si disfrutar, entre comillas, sería dar rienda suelta a las manifestaciones de la carne. Como si disfrutar sería llegar a la cúspide más grande de... ¿Usted cree que en el cielo le van a decir, bueno, habías tenido doctorado 3, bienvenido, mi hijo? Ahora, ¿es bueno superarse? Sí, les he dicho siempre, sí, ser el mejor, somos cabeza y no cola, debemos ser excelentes, pero sobre toda cosa, sí, está Dios. Pero yo me imagino, a ver, imagina, alguna vez, eso me encanta a mí, no sé si es una
algo que tú también deberías hacer. ¿Qué habrá hecho Demas? A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pensamiento habrá habido en él para tomar esa decisión en ese momento? ¿Le habrá dicho, Pablo, mire, me estoy yendo? ¿O es que habrá agarrado sus cosas y ha desaparecido? No sé, no nos dicen, ¿no? Las escrituras cómo ha sido. Quizá ahí Pablo está, yo me pongo a imaginar, ¿no? Pablo está queriendo hacer algo y ahora hay que llevar esto. El Demas, ¿dónde está el Demas? ¿Habrá ido a comprar? ¿O habrá ido allá? Ya no había. ¿Y ahora quién va a cargar? Ni modo, ¿sí? Todos. Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo habrá vivido Demas en Tesalónica? Ya ponle 10, 20 años que según él ha disfrutado de las cosas que te ofrece este mundo. Pero como dice las Escrituras, el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das luz. Eres lumbrera en nuestro camino, bendito Dios. Pon, Señor, en nuestro corazón, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que rechacemos completamente a este mundo perverso, bendito Dios, a este sistema de maldad, a estas ideologías satánicas, a estas ideas mundanas, a esta sabiduría humana, bendito Dios. Papito, Señor, líbranos de cualquier, Señor, tentación que ofrece este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de tu palabra podemos reconocer, Señor, que ya no somos de este mundo. Aunque vivamos en este mundo, tu palabra dice que somos peregrinos y extranjeros, Señor, en este lugar, en este tiempo, Padre. Gracias, Papito Dios, bendice este día. Y Señor, te pedimos que este día, Señor, seas tú quien puedas visitar el corazón de todo Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad también está, tu gracia también se manifiesta, bendito Dios. Gracias, Señor, por las ofrendas que te vamos a dejar, Señor. Lo hacemos también porque es un mandato que debemos cumplir, bendito Dios. Que no lo hagamos nunca por necesidad ni obligación, sino con un corazón alegre. Tú no eres deudor de nada, dice tu palabra. Bendice, Señor, estas ofrendas. Cúbrenos esta semana, Señor, y la siguiente. Cúbreme, bendito Dios. Protégeme en este viaje, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirme enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por su permanencia, su perseverancia. Despierta nuevamente sus corazones si la tienen apagada. Que reconozcan, Señor, que el mundo pasa, sus deseos también pasan. Pero, Señor, tenemos una ganancia extrema, sublime, Señor, es estar en tu presencia por toda la eternidad, Padre. Gracias, Papito Dios. Bendecimos a los niños, bendecimos a la familia. Le damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.